Tome asiento, hermanos, tome asiento, vamos a comenzar. Este canto que acabamos de entonar lo encontramos en Proverbios 18, capítulo 18, versículo 10. Y así como lo cantamos, así dice la palabra del Señor. Este canto es un texto que han sacado directamente de lo que está escrito en la palabra. Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Y nosotros, este canto es un canto viejito que se ha ido remasterizando y que cada vez que lo cantamos no pasa de moda, porque es la misma palabra del Señor, ¿sí? Pero a pesar de que hemos cantado muchas veces este canto, surge dos preguntas muy importantes. Y la primera que quisiera tocar y que reflexionáramos es: ¿qué significa ser justo? Porque la palabra dice, ¿verdad? A él correrá el justo y este justo levantado será. Pero ¿cómo puedo asegurar? Y es la segunda pregunta: ¿cómo puedo asegurar que el Señor me levantará? Son dos preguntas muy importantes que salen de este canto, de este texto, que nosotros podemos analizar a la luz de la Escritura. ¿Qué significa ser justo, hermanos? ¿Y yo cómo puedo estar seguro de que puedo tener la certeza de cantar, de entonar esta alabanza y que el Señor me va a levantar? ¿Sí? Y para esto hubo un hombre que todos lo conocen y que ha sido de mucha importancia para el cristianismo, y que el 31 de octubre se va a festejar el protestantismo, el hecho de que una persona leyera en su Biblia: el justo por la fe vivirá. Y cuando él se dio cuenta de esto, estaba leyendo que Martín Lutero se encontraba predicando en una escuela para católicos, y él era el maestro, y él estaba enseñando acerca de Romanos. Y entonces tenía a todos sus alumnos ahí sentados y les dijo: les voy a enseñar hoy de Romanos. Pero ¿cuál era la sorpresa de Martín Lutero? Que él ni siquiera había entendido qué significaba el libro de Romanos. Él ya estaba enseñando algo que todavía no podía analizar, que todavía no había entendido. Y en ese momento, cuando él se encontraba enseñando y pasa a Romanos 1:17, donde lee: el justo por la fe vivirá, se quedó en shock, porque dijo: estoy enseñando algo que no había entendido hasta hoy. Estoy enseñando algo con lo cual no me he enfrentado. Y muchas veces nosotros cantamos alabanzas como esta, que es muy hermosa y que es de mucha edificación, pero a veces no entendemos lo que estamos cantando. Porque es muy bonito que yo pueda decir: a él correrá el justo y levantado será, y venir y orar y recordar: el día de hoy pequé, el día de hoy no leí la Biblia, el día de hoy no oré, entonces no soy tan justo como yo mismo me considero, ¿verdad? No soy tan justo, y entonces ahí es cuando yo puedo dudar: ¿el Señor realmente me levantará, como su palabra lo dice? Y entonces, para entender esto, para poder responder qué significa ser justo y cómo puedo estar seguro de que el Señor me levantará, tengo que entender tres conceptos importantes que tienen que ver con esto. Se los voy a explicar. El primer concepto importante que yo debo de identificar es justicia. Para poder yo identificar y poder yo evaluarme y reflexionar que realmente soy justo y que el Señor me considera justo y por eso el Señor me va a levantar, tengo que aprender primero lo que es justicia. Y justicia, según el diccionario bíblico, es el orden que Dios procura restablecer en su creación. En su creación, donde todas las personas reciben el beneficio de la vida con Él. Este concepto de justicia es muy diferente al concepto de justicia que nosotros vamos a encontrar en cualquier diccionario, Porque si nosotros vamos a un diccionario y buscamos la palabra justicia, vamos a encontrar que justicia es darle a cada quien lo que se merece.
Y entonces, si yo me quedo con ese concepto humano que dice darle a cada quien lo que se merece, entonces a veces salgo ganando y a veces salgo perdiendo. Y si yo voy con Dios y le digo, Señor, la justicia dice, dale a cada quien lo que se merece, dame lo que me merezco, ¿cómo me responderá Dios? ¿No? Hablábamos el domingo con los hermanos, ¿no? De un hombre que Dios le hizo un juicio y lo encontró falto. Y si nosotros nos presentáramos ante el Señor y yo quisiera orar y decirle, Señor, hazme justicia, pero si yo aquí en la cabeza tengo el concepto humano de justicia, que es darle a cada quien lo que se merece, no voy a llegar a ningún lado. Es más, yo estaría poniéndome el primer obstáculo para poder entender el Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio de Cristo, la salvación, no es por merecimientos. Cristo no se puso a ver, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Entonces, Cristo, la palabra tiene un concepto muy diferente a justicia del que yo tengo. Y lo acabamos de ver. Justicia es que Dios va a poner en orden toda su creación. Pero el hecho de que Dios ponga en orden toda su creación tiene un beneficio: que el hombre disfrute la vida con Él. Ese concepto es el que más nos conviene. Y tanto tiene un aspecto, digamos, negativo como uno positivo. A veces no me va a gustar que el Señor ponga orden en mi vida. Pero el orden que el Señor quiere venir a poner en mi vida tiene que ver con un beneficio mayor, que es que yo puedo disfrutar de la vida que Él me quiere ofrecer. Y entonces el concepto de justicia de Dios me conviene mucho. Y vamos a ver Romanos. Vamos a entrar a Romanos. Romanos 1:17. Todos conocemos el libro de Romanos. Y el versículo más importante de Romanos es Romanos 1:16, que todos nos lo sabemos de memoria, ¿no? Que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y después de que yo entiendo eso, viene el segundo versículo, el versículo 17, Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero ¿de dónde sacó Pablo que el justo por la fe vivirá? ¿Quién le dijo a Pablo que la justicia hace vivir al hombre? ¿Quién le enseñó un concepto a Pablo diferente al que él creía? Porque él, al ser también de su ciudadanía romana, él aplicaba la ley tal cual. O sea, aplicaba la ley judía, pero también si necesitaba aplicar la ley romana, también la aplicaba. Sí, a tal grado que cuando lo estaban enjuiciando, él dijo, ¡Ey! Soy romano. A mí me juzgan como romano. ¿No? Entonces, de que Pablo conocía la justicia, la conocía. Si no era por el lado de los judíos, era por el lado de los romanos. Pero era un concepto humano, de justicia. Y entonces, cuando el Señor Jesucristo se le revela y le dice, Pablo, ¿qué estás haciendo? Yo te voy a enseñar algo diferente, completamente le cambia la vida a Pablo. Y le cambia el pensamiento de justicia que tenía aquí por un pensamiento diferente. Y entonces, si justicia es que Dios va a colocar todo en orden, veamos el orden que Dios estableció en la Biblia. Vamos a leer ahí, vamos a ir leyendo Romanos. Romanos 1:16 me dice que el Evangelio es poder de Dios. Romanos 17 me dice que el Evangelio es por fe y para fe. Y que en ese lapso entre fe y fe viene la justicia de Dios para que el hombre pueda vivir. ¿Sí?
Es como si hiciéramos un análisis. Pasado, fe. Futuro, fe. Y en medio, justicia de Dios, vida para el hombre. ¿Sí? Y entonces Dios quiere establecer aquí el orden. Si Dios quiere establecer un orden, vamos a ver cuál es el orden que Dios ha establecido. Romanos 1:18. Dios deja un orden para toda la creación. Y como no se respeta el orden que Dios ha dejado, pues obviamente Dios se aira, se enoja. Dios no está a gusto, Dios no está feliz porque Él ha dejado un orden, Él ha establecido un orden. Yo quiero que tu vida sea así, yo quiero que la familia sea así, yo quiero que el matrimonio sea de esta manera. O sea, Dios ha establecido un orden. Pero como no se ha respetado ese orden, pues Dios también, como no tolera el desorden, se enoja. Dios se aira. ¿Qué es lo que produce la ira de Dios? ¿Qué es lo que hace enojar a Dios? Vamos a ver, Romanos 1:18. Dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí encontramos la razón del enojo y la ira de Dios. Dios ha establecido un orden, Dios quiere que las cosas se hagan de una manera, pero como no se hacen, entonces Él emitió un juicio desde el cielo a la tierra. ¿Y qué creen que causa que Dios se enoje? Hombres injustos que detienen la verdad. Hombres injustos, impíos, que hacen que la verdad se detenga. La verdad es un concepto que no se puede detener. Nunca vamos a poder detener la verdad. Por más que haya alguien que quiera ocultarla, esconderla, siempre la verdad va a salir a la luz. Siempre la verdad va a buscar lugar por donde salir. Pero esas personas que se ponen y que detienen la verdad de Dios son aquellos que provocan que Dios se enoje. Y entonces ahí vemos que el orden que Dios estableció, que es que la verdad se difunda por todo el mundo, que la verdad alcance a la gente para que la gente sea libre, esa verdad la estamos deteniendo. Y si nosotros hacemos un análisis en mi vida como creyente, a veces yo soy esa barrera y ese obstáculo para que la verdad llegue a otras personas. Y entonces nosotros podemos identificar que hay mucha gente que atada en pecado, escondida. Y la palabra, Jesús nos dijo: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Pero yo no puedo darle libertad a la gente si yo obstaculizo la verdad del Evangelio. Entonces, cuando alguien dice, cuando Pablo aquí quiere decirnos la verdad, el Evangelio trae vida, el Evangelio viene por fe, el justo por la fe vivirá. Justo significa que yo hable la verdad de Cristo, que yo haga libre a la gente y que yo mantenga el orden que Dios quiere, tanto en mi vida como en la vida de las personas que me rodean. Y entonces yo ahí me estoy dando cuenta, me doy un análisis, hago un análisis y me doy cuenta que yo soy ese hombre injusto e impío que en vez de producir que el Señor se alegre, hago que el Señor se enoje porque estoy deteniendo la verdad. Y hay del versículo 18 hasta el versículo 32 nos habla de todo aquello que el hombre que no quiere aceptar la verdad de Dios hace. Porque Dios estableció un orden para que la verdad, para que la predicación se hablara. Estableció un orden en su revelación, versículo
20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Dios estableció un orden para que Él se diera a conocer. En primer lugar, a través de la creación. En segundo lugar, a través de su palabra escrita. En tercer lugar, a través de Cristo, la palabra viva. Hoy en día, a través del Espíritu Santo. Pero si nosotros no seguimos ese orden, ese proceso de cómo el Señor se quiere revelar a mi vida, pues entonces estoy obstaculizando la verdad. Los cielos cuentan la gloria de Dios, ahí está en la naturaleza. Luego en la palabra escrita, la Biblia. Jesús mismo es la revelación del Padre. Entonces, Dios puso un orden en la predicación, un orden en su revelación. Dios ha puesto un orden en la adoración. ¿Cómo quiere que le adore el hombre? Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dios estableció un orden en la adoración. Yo soy el único Dios verdadero, a mí me tienen que servir, le dijo a su pueblo. A Abraham, a Isaac y a Jacob les dijo: yo soy el Dios verdadero, a mí me tienes que servir, adorar. Pero nosotros, el hombre, ¿qué hace? Cambia el orden que Dios estableció en la adoración y busca adorar otra cosa que no sea Dios. Y entonces ahí vemos que todos esos versículos del 17, del 18 al 32, nos van a hablar de todo el desorden en la vida, en la humanidad. Todo el desorden, todo el caos. Y el origen del desorden de la humanidad, del caos, de la fatalidad. Si Dios quiere un orden, bueno, el ser humano está completamente desordenado y ahí lo vemos. ¿Por qué? Porque Dios estableció orden para la verdad, orden para la revelación, orden para la adoración, orden para el matrimonio, orden para la pureza, tanto en la vida sexual como en la vida de las relaciones con las personas. Entonces, veamos el mundo cómo está hoy, y todo eso que está narrándonos ahí es lo que estamos viendo allá afuera. Desorden en la verdad, porque hoy en día la política, medios de comunicación, estructuras, instituciones que se han levantado, en vez de promulgar la verdad, la esconden y dicen mentiras. Desorden en la revelación de Dios, porque ahora quieren buscar la revelación a través de experiencias sobrenaturales o de cosas, o que Dios me habló, Dios me dijo, cuando no van a la verdadera revelación y orden que el Señor ha dado. Revelación, desorden en la adoración, porque hoy todo el mundo adora de todo. Antes se podía identificar sectas o religiones específicas. Estos adoran a esto, estos adoran a esto, estos adoran a esto. Hoy en día, pregúntale a cualquier persona allá afuera en qué cree, y cree en todo menos en sí mismo. Cree en todo menos en Dios. De verdad, cree en todo. Que si le dices, pon un vaso de agua atrás de tu puerta para que las malas energías, lo ponen, ¿no? Que pon sal no sé dónde para que esto. O sea, si tú le preguntas a la gente, se las cree todas. Menos la que Dios salva, la que Dios sana, la que Dios tiene poder, la que Dios puede restaurar. O sea, todas menos la de Dios. O sea, hay un desorden en la revelación de Dios, en cómo Dios quiere darse a conocer a la gente. Hay un desorden allá afuera en la familia, porque pues ya la gente no se quiere casar. Ya no quieren tener hijos. Ya no es necesario casarse para formar una familia. Pueden tener unión libre,
o pueden casarse, divorciarse, hacer otra familia y así 2, 3, 4, 5 hasta que tengan sus 7 o más. Hay un desorden en la pureza por todo este movimiento LGQTB y todo el abecedario que dice, ¿no? ¿Ya? yo me quedé en LGQBTIQ+. Y cada letra tiene un significado. Entonces, hay un completo desorden que está establecido en la palabra y que nosotros nos podemos dar cuenta que si yo le pido al Señor, Señor, muéstrame tu justicia, el Señor, ¿qué va a decir? No puedo mostrar la justicia, porque yo establecí un orden, pero ustedes hicieron un desorden. Entonces, si yo me quiero ir por el concepto de justicia, aunque sea el concepto de justicia divina, aunque sea el concepto de justicia que encuentro en el diccionario teológico cristiano, no voy a poder. ¿Ya se dieron cuenta? Porque aunque el diccionario teológico bíblico dice orden establecido por Dios, pues no puedo ir por ahí. Entonces, si yo ya entendí que a través de pedir justicia no puedo, ¿qué es lo que sigue? Segundo concepto: justificación. Justificación. ¿Y qué es la justificación? Fíjense. Justificación es el acto forense, y aquí esta palabra, podríamos decir, nada tiene que ver con la definición forense, porque tiene que ver con muerte. Tiene que ver, ¿qué es un forense o un médico forense? Alguien que examina ¿qué? A un muerto, para determinar las causas que lo mataron. ¿Sí? Fíjense, las causas que lo mataron. Entonces, si yo leo el concepto, dice acto forense de Dios, o sea, Dios en ese momento se hizo un médico forense. ¿Para qué? Es un acto forense de Dios basado en la obra de Cristo en la cruz, a través de la cual un pecador es declarado justo mediante la imputación de la justicia de Cristo. Y aquí hay varios conceptos que uno dice, ¿qué dijo? ¿Quién sabe, no? Pero dice, lo primero, acto forense. O sea, Dios mismo es como si se hubiese convertido en un médico forense y hubiese examinado tanto la cruz como el cuerpo de Cristo muerto para verificar las causas de su muerte. Imagínense a Dios, imagínense a Dios como un médico forense hoy en día, viendo la cruz, que fue el instrumento de muerte, y el cuerpo de Cristo muerto. ¿Y qué significaría? ¿Qué haría Jesús? Va a determinar las causas de la muerte. ¿Por qué mataron a este hombre? Y ese concepto está muy claro, nos deja ver más de lo que no habíamos podido entender. Un acto forense en el cual yo determino la causa de la muerte, y Pablo lo dice, y el Evangelio lo dice: a este Cristo lo mataron, lo crucificaron porque no creyeron en él, pero él decidió entregar su vida por nosotros, por el hombre. A él nadie le quitó la vida, él mismo dijo: yo le entrego. Antes de que me la quiten, mejor la entrego, ¿no? Yo la entrego. Y entonces, cuando nosotros entendemos el concepto de justificación, que a veces es un concepto difícil, es simplemente ver a Dios que observó a su hijo y dijo: a ver, ¿por qué lo mataron? ¿Por qué lo mataron? Él murió para traer salvación a los hombres. Y una vez que Dios el Padre entendió ese concepto de Él murió, la causa de su muerte fue traer salvación a los hombres, yo puedo entender la siguiente parte del concepto, que es declarar a un pecador justo. Ah, sí, este es el instrumento, aquí está el cuerpo y aquí está el acusado. Pero porque a él lo mataron o él murió,
para salvación y perdón de entonces es justo. No tiene que pagar nada ya. Y esto es mediante la obra redentora de Cristo. Porque Cristo sí cumplió con el concepto de justicia. Porque Él, cuando estuvo aquí en la tierra, vino a traer un orden y vino a traer vida para los hombres. Entonces Cristo cumplió con el concepto de justicia del Padre, que era poner un orden y traer vida a los hombres. Entonces Cristo, que pudo cumplir el concepto de justicia de Dios, viene y dice: yo decido morir por el hombre para que el hombre sea justo, porque Él no puede ser justo, Él no puede ser salvo, Él no puede ser santo, Él no puede ser limpio. Yo entonces decido, yo que sí pude, me entrego y ahora hago que los demás, si me aceptan, si creen en mí, tengan el mismo valor que yo. ¿En cuanto a qué? Santidad, salvación y el regalo que nos ofreció Cristo en la cruz. Y entonces esto nos lo dice Romanos 3, 21 al 31. Vamos adelantito nomás. Ahí mismo, Romanos 3, 21 al 31. Fíjense. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La justicia de Dios es por medio de ¿quién? De Jesucristo, pero para todos los que creen en Él. Porque no hay ninguna diferencia, aclara Pablo. No hay ninguna diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aquí no hay diferencia. Y Pablo lo aclara. La justicia de Dios viene por creer en Jesucristo y no hay diferencia para nadie. Solo hay un método, solo hay un camino. Porque todos pecaron, entonces todos pecaron. Todos tienen que ir por una sola vía, por un solo camino: creer en Cristo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero entonces, siendo justificados, y la siguiente palabra es fenomenal: gratuitamente. Yo me pregunto, y le haría una pregunta hoy en día a usted: ¿qué le costó estar hoy aquí en la casa del Señor? ¿Qué le ha costado que el Señor lo haya salvado? ¿Qué le ha costado que el Señor le haya otorgado su perdón? Y la palabra lo revela: gratuitamente, mediante Cristo. ¿Quieres algo gratis? La salvación. Todo lo demás sí te va a costar en la vida, pero lo más importante es gratis. A lo que menos le damos valor es gratis. Y lo que me va a valer en el futuro es gratis. Solamente que yo he bajado o he rebajado por mi desorden el concepto y el valor que tiene lo que es gratis. Y no basta hacer mucho ejemplo, ¿no? Nosotros veamos a la gente de allá afuera que ya está tan acostumbrada a que le den, que ahora ya lo exigen. Pero la palabra de Dios nos enseña algo claro. El hecho de que sea gratis no quiere decir que a alguien no le costó. Lo que costó fue la sangre de Cristo. Versículo 25. Si yo recibo gratis la justificación de parte de Dios por medio de Jesucristo, bueno,
Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fíjense qué interesante es este versículo. Puso Dios a Cristo como propiciación. El pago para que tú fueras salvo, perdonado, limpio, es Cristo. ¿Y quién lo puso? Dios mismo. Así como Dios pone la ley, esto es algo que nos enseñan también Pablo en el libro de Gálatas. Así como Dios puso la ley y puso la condena, Él mismo tuvo que pagar la condena de la ley que Él mismo había puesto. Él puso la ley, puso la condena, pero también puso el pago de la condena. O sea, uno nomás vio, uno es como se parara y nomás viera cómo pasó todo y de repente ya tiene todo. No sabemos cómo se lo explicó Jesús a Nicodemo. No sabes de dónde va a venir cómo obra el Espíritu Santo, pero debes de tener una seguridad de que tú eres salvo. Y esto es a través de ¿qué? De la palabra. Y esto es a través de creer en Cristo, de la obra que hizo Jesucristo en tu vida. Que Él dijo, yo voy a pagar por ellos. Y es muy interesante que el Señor dice en su palabra, Él pasó por alto los pecados antiguos para que hoy se revelara la justicia y hoy llegara Cristo a tu vida. Ese es un versículo que nosotros podemos ocupar cuando evangelizamos a alguien. Cuando queremos mostrarle a alguien que dice, no, es que yo he pecado, yo hice esto, yo hice el otro. Sí, pero el Señor ha pasado por alto tus pecados hasta este momento, porque en este momento quiere que se revele su justicia. Y su justicia es Cristo. Y entonces yo puedo analizar ahí y darme cuenta de que realmente el Señor ha sido más que justo. Y ese versículo me lo demuestra. El Señor ha sido más que justo conmigo, porque pasó por alto mis pecados del pasado, pero llegó un día en que Cristo se me presentó y ahora soy declarado justo por el medio de Cristo, por lo que Él ya hizo por mi vida. Y entonces a mí no me conviene tanto el concepto o que yo en la oración inclinado esté pidiéndole, Señor, hazme justicia, Señor, hazme justicia. No, me conviene más a mí que yo ore por mí, por mi familia, por los que no conocen de Cristo, y orar y decirle, Señor, justifícame, justifica mi familia, justifica mi iglesia, justifica mi comunidad. Haz la obra de la justificación en mí. Porque por tu justicia no puedo, pero por la obra de la justificación, por la obra meritoria de Cristo, sí puedo. Y este concepto de justificación me lleva al tercer concepto. Ya aprendí que es justicia, ¿sí o no? El orden de Dios para traer vida al hombre. Justificación es el acto de Dios para hacerme justo. Y entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que me falta? Si ya sé que la justificación viene y me declara justo. Bueno, lo que falta es que yo me convierta en una persona justa bajo los estándares de Dios, no bajo los estándares humanos, bajo los estándares de Dios, y declararme justo bajo los estándares de Dios. Fíjense, justo tiene tres conceptos diferentes. El concepto normal
es que es una persona observante o que cumple las costumbres, las reglas, el derecho y los deberes que tiene hacia los dioses y hacia los hombres. Y sobre todo las cosas que se ajustan al derecho. O sea que si yo me voy con este concepto de cumplir normas, tradiciones, reglas, podría. Y de hecho, dice ajustarse a lo que el derecho dice. Entonces, para yo seguir este concepto de justicia, lo que tendría que hacer es comprarme la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y todas las leyes de México y cumplirlas tal cual son. Porque dice ajustarse a lo que el derecho dice. Y el derecho es el estudio de las reglas, de las normas, de las leyes. Entonces, primero me aprendo los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los llevo al pie de la letra. Y luego me voy con el Código Civil Penal del Estado de México o de la Ciudad de México o del estado donde radique. Y luego, si soy profesional de la salud, pues me voy al Código de la Ley General de la Salud. Pero si también ejerzo una profesión, me voy al reglamento de las faltas administrativas. Y bueno, hay muchas leyes que a veces desconocemos y que aplican para nuestra vida. Entonces, si yo me quiero declarar justo solamente por este concepto, ¿voy a poder hacerlo? No, porque ¿quién se va a aprender todas las leyes del mundo? ¿Me van a ayudar a ser buen ciudadano? Sí. ¿Me van a salvar? No. El segundo concepto de justo, de una persona justa, es en cuanto a Dios. A Dios se le dice que es justo. Bueno, ¿por qué Dios es justo? Porque Él designa el perfecto acuerdo entre su naturaleza y sus actos, en lo cual Él es la norma para todos los hombres. Si yo digo que Dios es justo, es porque Dios tiene un equilibrio perfecto entre lo que Él es y lo que Él hace. Y es mi ejemplo de vida. Y es el ejemplo que deja a los hombres. Entonces, si yo quisiera basarme en yo quiero ser justo como Dios, tampoco podría, ¿verdad? Porque yo lejos estoy de ser equilibrado y perfecto entre lo que pienso y lo que hago. Entonces, ese concepto de Dios, de decir, no, yo soy bien justo, tan justo como Dios, tampoco me queda. Y el otro concepto de justicia o de hombre justo significa rectitud, un estado de ser recto o de conducta recta, pero que se juzga con las normas divinas o humanas. Este concepto de hombre justo es el que más me puede quedar, porque me dice que yo debo de mantener una vida recta, juzgado por las normas divinas o humanas. Pero ese concepto es el que yo podría traer a mi vida diciendo, permitiendo que la ley de Dios, que es la perfecta ley, me lleve por un camino, una vida recta. Y entonces ese concepto de justicia es el que más me podría quedar. Ese concepto, de justo, de ser un hombre justo, es porque yo me rijo a las normas divinas. Y entonces yo con toda fe, con todo mi corazón, con toda emoción, puedo entonces decirle al Señor, Señor, yo soy ese justo que quiero que me levantes. Porque me estoy rigiendo, me estoy normando, estoy llevando mi vida conforme a tu palabra, conforme a tu ley. Y eso es más que suficiente para mi vida. Yo necesito ajustarme a este concepto de justicia o de justo, de persona, de hombre justo, donde yo me debo de
normal por la palabra de Dios. Y para que yo entienda esto, vamos a ver rápidamente qué dice Habacuc 2:4. Habacuc 2:4. Pablo, cuando escribió la carta de los romanos, y cuando él le quería decir al pueblo romano y a los creyentes de la iglesia en Roma que el evangelio era poder de Dios, vino a su mente este versículo de Habacuc 2:4. Pablo era una persona que se había memorizado todo el Antiguo Testamento. Y aún así no vemos a Pablo repitiendo el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento en el Nuevo, ¿verdad? No. ¿Qué es lo que él hace? Explica. Pero hay cosas que no cambian, como la justicia de Dios, como lo que Dios quiere para el hombre. Y cuando él estaba escribiendo acerca del evangelio y de la verdad, él vino a su mente un versículo que dijo: esta es una verdad que yo no puedo pasar por alto. Y la escribió tal cual estaba en Habacuc 2:4. ¿Y qué dice Habacuc 2:4? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Hay palabras del Señor, bueno, en realidad toda la palabra del Señor es una verdad que no se puede pasar por alto. Pero cuando yo me enfrente al evangelio, cuando yo sepa que el Señor ya me limpió, el Señor ya me perdonó y que me ha hecho justo, hay algo que no puedo pasar por alto, y es mantener mi alma recta ante Él. Que una vez que yo entiendo que el evangelio me ha limpiado, me ha purificado, yo no puedo quedarme en la misma condición o llevar la misma vida que estaba llevando antes. Esta verdad es tan absoluta que tal cual estaba escrita en el Antiguo Testamento, se escribió en el Nuevo Testamento. Pablo no le cambió ni una palabra. El justo por la fe vivirá, pero solamente si su alma es recta ante el Señor. Y esto solamente me lleva a algo. Necesitas creer que el Señor ya te perdonó, ya te justificó, que Él te ha hecho justo y que tú debes de elevar tu vida y tu alma al nivel de justicia en el cual Él te ha puesto. Y ese nivel de justicia en el cual el Señor te ha puesto se llama tener una alma recta delante de Él. Y empezando por quitar el orgullo. Empezando por quitar el orgullo, donde yo digo: yo no necesito a Dios, hoy no oro, hoy no leo la Biblia, hoy no voy al culto, hoy no ofrendo, hoy no diezmo, porque hoy no necesito al Señor. Necesitamos entender todo eso que Pablo nos dijo. Me lleva a entender una cosa: si el Señor ya me colocó en una posición de justicia, yo tengo que alinear mi alma con esa posición a la cual el Señor me ha llevado, y esa es alma recta, que se rige por la ley divina. Yo nunca voy a poder entender Romanos 1:16. Yo no voy a poder entender que el evangelio es poder de Dios si yo no quito el orgullo y si yo no alineo mi vida con la de Dios. Porque predicamos mucho ese versículo: el evangelio es poder de Dios, pero mi alma está toda chueca, torcida o en desorden, como lo hemos visto. Yo no puedo tener el poder de Dios si mi alma no le agrada al Señor.
si yo no estoy viviendo por fe? Y Romanos es bien claro. Dicen que Romanos es el mini evangelio de toda la Biblia, que es de las cartas más fuertes. Es más, los estudiosos dicen que cuando Pablo escribió Romanos, él no se tuvo que enfrentar al problema como con otras cartas, donde Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, les escribe cartas ¿para qué? Para regañarlos, para corregirlos, para decirles que están mal, para hacerles que regresen al verdadero evangelio. Cuando Pablo escribió Romanos, dicen los estudiosos que él no se enfrentó a eso. Él dijo, esta es una iglesia madura a la que le voy a enseñar el evangelio de Dios, la doctrina de la justificación. Y ¡pum!, nace la carta de Romanos para una iglesia madura, que podía leer y entender lo que Romanos dice. Y dicen que la otra carta que se le pone casi al tú por tú a Romanos es Hebreos. Y si vemos Hebreos 10, 38 y 39, nada más se lo voy a leer porque ya vamos a terminar. Dice, aquí Romanos vuelve a repetir esa verdad que no se puede olvidar ni excluir. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Lo mismo que Habacuc 2:4, solamente que cambió las ideas. Primero dijo el justo no vivirá por fe, y después habló de el alma del hombre, si le agrada o no le agrada a Dios. Fíjese qué tan importante es este versículo que se repite al menos en 3 libros diferentes de la Biblia. Habacuc, Romanos y Hebreos. El justo por la fe vivirá. Si yo quiero ser justo, tengo que entender eso, que mi vida ya no depende de mí, de mi trabajo, de mis pensamientos, de mis planes, depende completamente de Dios, de la fe que yo ponga en Él. O sea que la calidad de vida que como creyente tengo, sí depende de la calidad de fe que pongo en el Señor. Porque si la palabra me dice, el justo por la fe vivirá, entonces si estoy teniendo una mala vida o una vida que no es tan buena, es porque mi calidad de fe o mi fe que me está haciendo vivificar no es tan buena. No es tan buena. Y el Señor ahí dice, si retrocediere, cuidado con retroceder, porque eso no le agrada al Señor. Ya estás viviendo por fe, cada vez vas orando más, cada vez vas teniendo una mayor comunión con el Señor, más lectura de la Biblia, y de repente se te ocurre dar un paso para atrás y el Señor dice, eso no me agrada. Y continúa el autor de Hebreos, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y vuelve a repetir fe y vuelve a repetir alma. Y este es un análisis final y una reflexión final que nosotros nos podríamos hacer. ¿Qué es aquello por lo que el Señor viene? ¿Qué es lo que el Señor se va a llevar de mí? ¿Mi cuerpo? El espíritu, la palabra dice, cuando yo muera el espíritu va a regresar a quien dio el espíritu. De las 3 cosas que yo tengo, que es alma, cuerpo y espíritu, una ya le corresponde al Señor. Tengo 2 partes que tengo que decidir si se las entrego o no al Señor. Mi cuerpo aquí en esta tierra y mi alma en la vida futura. O sea que si yo decido no entregar mi vida a Cristo, no seguir a Cristo, no entregarme en su vida, estoy perdiendo más
Porque Dios ya ganó una tercera parte de mí. Él no sale perdiendo. Él ya ganó una tercera parte de mí. Yo soy el que pierde más si no decido vivir, entregarme a Cristo y obedecerlo y tratar de agradar su alma. El justo por la fe vivirá, pero qué calidad de fe es la que estamos entregando y qué calidad de vida estamos teniendo. Si yo quiero cantar, Señor, levántame, a Él correrá el justo y levantado será, es necesario que yo evalúe mi vida. Sí, el Señor ya me justificó, el Señor ya los justificó, pero ahora, ¿están viviendo por fe? ¿Estamos viviendo por fe? Y esa es la reflexión a la que nosotros podemos llegar y lo que la palabra de Dios nos enseña. Antes de poder entender que el Evangelio es poder de Dios, primero tengo que entender que tengo que aprender a vivir por fe. Poner mi fe en Cristo y que esta fe me lleve a vivir cada día de una manera mejor para que el Señor me capacite y un día pueda decir como Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y me salvó a mí primero, y salvó a mi familia, y va a salvar a todos aquellos a los cuales les hable la verdad. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros tengamos una vida como la de ese hombre que fue transformado. Y créanme, la historia lo dice. Hombres que entendieron ese versículo han sido hombres que han revolucionado el mundo. Martín Lutero, John Wesley, muchos hombres de la fe que conocemos que fueron y revolucionaron el mundo porque entendieron el justo por la fe vivirá. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para hacer una oración final.